Amados hermanos y hermanas, quiero que me escuchen con atención, porque lo que hoy voy a compartir con ustedes no es un mensaje cualquiera, es una palabra de Dios que puede transformar el rumbo de su vida. Estamos tan acostumbrados a correr tras lo que el mundo nos dice que es importante, que pocas veces nos detenemos a pensar qué cosas realmente tienen sentido delante de los ojos de Dios. Y hoy quiero hablarles de algo que toca lo más profundo del corazón humano. 10 cosas que no tienen sentido después de los 60 años. La vida pasa más rápido de lo que pensamos. El Salmo capítulo 90, versículo 10, nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Qué significa esto? Significa que la vida es breve, que el tiempo se va como un suspiro, y que si no vivimos con propósito, llegaremos al final con las manos vacías. Muchos corren tras riquezas, poder, orgullo y resentimiento, pero cuando el cabello se torna blanco y el cuerpo empieza a debilitarse, descubren que nada de eso les da verdadera paz. Tal vez hoy me escuchas y tienes 25, 40,60 o más de 80 años, y sientes que tu vida ha sido una carrera interminable, buscando reconocimiento, acumulando cosas, cargando heridas, viviendo para la opinión de los demás. Pero quiero decirte que la voz de Dios te está llamando a detenerte, a reflexionar, a soltar lo que no tiene sentido y a abrazar lo que permanece para siempre. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No tiene sentido correr detrás de lo pasajero y olvidar lo eterno. Déjame hablarte con el corazón. Después de los 60 años, no tiene sentido vivir aferrado al orgullo que destruye, ni al resentimiento que envenena. No tiene sentido perseguir solo bienes materiales que se quedarán en la tierra, ni vivir sin un propósito espiritual que dé sentido a tus días. No tiene sentido temer a la muerte cuando Cristo ha prometido vida eterna, ni callar tu fe cuando el mundo necesita escuchar de Jesús. No tiene sentido compararte con los demás cuando Dios te hizo único, ni preocuparte por la opinión ajena cuando la única voz que importa es la del Padre. Y lo más insensato de todo, no tiene sentido vivir sin esperanza en Cristo, porque sin Él el alma se pierde en la oscuridad. El alivio que tanto buscas está aquí y ahora. El profeta Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy el Señor te dice que aún tienes tiempo para cambiar tu rumbo, para redimir tus días, para entregar tus cargas y caminar con la certeza de que tu vida tiene valor eterno. Este mensaje no es para mañana, es para hoy. No importa cuánto hayas vivido sin dirección, no importa cuánto dolor cargues, hoy Cristo quiere darte paz, esperanza y propósito. Y mientras escuches estas palabras, abre tu corazón, porque Dios está listo para mostrarte que lo que parecía perdido aún puede transformarse en testimonio. Este es el momento de decidir qué cosas en tu vida tienen sentido y cuáles no. Este es el momento de dejar lo pasajero y abrazar lo eterno, porque cuando entiendes que en Cristo está la vida verdadera, descubres que lo que parecía vacío ahora se llena de esperanza, y que lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. Amados hermanos y hermanas, quiero comenzar esta palabra recordándoles algo que muchas veces olvidamos en medio de la rutina diaria. El tiempo no es nuestro. El tiempo es un regalo eterno que Dios nos ha entregado para administrar con sabiduría. Cada segundo que respiramos, cada amanecer que vemos, no es producto del azar, sino un obsequio divino que nos recuerda que seguimos aquí, porque todavía hay un propósito de Dios en nuestra vida. El Salmo capítulo 90, versículo 12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios quiere que vivamos con la conciencia de que nuestros días no son eternos en esta tierra, que cada jornada cuenta y que no hay nada más insensato que desperdiciar el tiempo
en lo que no tiene valor eterno. El tiempo es más que minutos que corren en un reloj. Es más que fechas en un calendario. Es un escenario donde se juega nuestra eternidad. Un camino en el que decidimos a quién servir y cómo invertimos lo más precioso que tenemos, la vida misma. Muchos viven como si tuvieran asegurados 100 años, como si el mañana estuviera garantizado. Pero la verdad, hermanos, es que solo tenemos este día, este instante, este ahora. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, nos recuerda: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo no valorar entonces el regalo eterno del tiempo? Quiero hablarles al corazón. Quizás has pasado décadas persiguiendo metas que hoy no llenan tu alma. Tal vez invertiste demasiado tiempo en el trabajo, en los logros, en la acumulación de bienes, pero descuidaste momentos con tus hijos, conversaciones con tus padres, abrazos con tu cónyuge y sobre todo descuidaste tu comunión con Dios. Hoy el Señor te dice: no sigas lamentándote por lo que ya pasó, porque el pasado está en sus manos. Hoy comienza de nuevo. Hoy puedes redimir tu tiempo. El apóstol Pablo lo declara en Efesios capítulo 5 versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando comprendemos que el tiempo es un regalo eterno, dejamos de vivir con ansiedad y empezamos a vivir con gratitud. El tiempo no se nos da para malgastarlo en resentimientos o en temores, sino para acercarnos más a Dios, para sembrar amor, para dar consuelo, para anunciar la esperanza que hay en Cristo. La vejez no es un castigo, es un recordatorio de que la vida es pasajera, pero también es una invitación a que lo que queda lo vivamos con más entrega y con más fe que nunca. Hermano o hermana, no importa si tienes 25, 40 o más de 60 años, este mensaje es para ti. Dios te dice que tu tiempo no ha terminado, que si estás respirando aún hay un plan para tu vida. Puede que pienses que has perdido años en vicios, en decisiones equivocadas, en caminos de dolor, pero escucha esta verdad: Dios es especialista en devolver lo que el enemigo te robó. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 25 proclama: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Lo crees? Los años que pensaste perdidos, Dios los puede convertir en testimonio y en bendición. El tiempo como regalo eterno también nos recuerda que hay algo más allá de esta vida. Aquí estamos de paso, pero lo que hacemos con nuestro tiempo determina dónde pasaremos la eternidad. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si Cristo nos ha preparado un lugar, ¿cómo no valorar cada día aquí como una oportunidad para prepararnos para allá? Quiero invitarte a que hoy, mientras escuchas esta palabra, hagas un alto en tu vida y pienses: ¿cómo estoy administrando el tiempo que Dios me dio? ¿Estoy sembrando en lo eterno o me estoy desgastando en lo pasajero? El Espíritu Santo te llama a despertar, a aprovechar cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que cada amanecer es una misericordia renovada de Dios para ti. Amado pueblo, que este mensaje sea bálsamo para tu corazón. No llores por el tiempo que ya se fue, alégrate por el tiempo que Dios aún te doña. Hoy puedes empezar de nuevo, hoy puedes reconciliarte con tu familia, hoy puedes doblar tus rodillas y hablar con tu Creador. Hoy puedes perdonar, hoy puedes soltar cargas, porque mientras haya aliento, hay propósito, y mientras haya tiempo, hay oportunidad de salvación. Amados, hay algo que puede convertirse en una de las cadenas más pesadas en la vida del ser humano, y es el orgullo y la soberbia. Son enemigos silenciosos que muchas veces se esconden en lo más profundo del corazón, haciéndonos creer que no los tenemos, pero cuando se manifiestan, destruyen relaciones, rompen familias, nos alejan de Dios y nos roban la paz interior. La Biblia es clara en advertirnos acerca de esto. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es el camino más corto hacia la ruina. No importa la edad que tengamos, después de los 60 años, aferrarse al orgullo ya no tiene ningún sentido, porque lo único que trae es soledad y amargura. Piensa en esto: ¿cuántos hogares han sido divididos porque alguien no quiso pedir perdón? ¿Cuántas amistades se han roto porque alguien no quiso reconocer su error? El orgullo levanta muros, mientras la humildad abre puertas. Jesús nos dio el ejemplo supremo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el que tenía todo el poder. Se humilló para lavar los pies de sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 14, Él dijo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El orgullo nos engaña diciéndonos que humillarnos es perder, pero Cristo nos muestra que la verdadera victoria está en servir y amar. Después de los 60 años, ¿qué sentido tiene seguir luchando por tener siempre la razón? ¿Qué sentido tiene mantener la dureza del corazón cuando lo que más anhela el alma es descanso y reconciliación? Quizás me escuchas y piensas: ya es tarde, ya no puedo cambiar. Pero déjame decirte que mientras respires, Dios puede transformar tu corazón. El profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso significa que aunque hayas pasado toda una vida aferrado a la soberbia, Dios hoy puede darte un corazón tierno, humilde, dispuesto a perdonar y a pedir perdón. El orgullo nos impide ver nuestra necesidad de Dios. Muchas personas llegan a los últimos años de su vida con la carga de pensar que no necesitan a nadie, que todo lo lograron solos, que nunca se equivocaron. Pero la palabra nos recuerda en Santiago capítulo 4 versículo 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si seguimos aferrados a la soberbia, no solo perdemos la gracia de Dios, sino también el cariño de los que nos rodean. Y aquí hay un alivio profundo que quiero dejar en tu corazón. La humildad sana heridas, sana relaciones, sana nuestra alma. Cuando dejamos de lado el orgullo, encontramos descanso. Jesús mismo lo prometió en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Descanso, paz, alivio. Hermanos, no sigamos viviendo prisioneros del orgullo. No tiene sentido cargar con ese peso después de tantos años de vida. Hoy es el día para soltarlo. Hoy es el día para humillarnos delante de Dios, reconocer que lo necesitamos y dejar que su gracia nos levante. Y cuando lo hagamos, veremos cómo las puertas que estaban cerradas se abren, cómo los corazones que estaban duros se ablandan, y cómo el amor de Dios nos cubre y nos renueva. Hermanos y hermanas, uno de los mayores venenos del alma es el resentimiento. Muchos lo cargan durante años, a veces durante toda una vida, y aunque lo llevan en silencio, ese veneno va consumiendo la paz, robando la alegría y enfermando el corazón. La falta de perdón es una de las cadenas más pesadas que el ser humano puede arrastrar. Y lo más triste es que quien no perdona cree que castiga al otro, cuando en realidad es él quien se destruye por dentro. Jesús nos habló con claridad sobre el perdón. En Mateo capítulo 6 versículo 14 al 15, dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta de la seriedad de estas palabras? El perdón no es una opción, es una necesidad. Perdonar no significa aprobar lo que nos hicieron, sino liberar nuestro corazón del peso que nos ata al pasado. El resentimiento envejece el alma antes de tiempo. Hay personas que después de los 60 años todavía guardan heridas de la juventud, recuerdos de traiciones, palabras hirientes que nunca soltaron. Viven esclavos de memorias que solo les traen amargura. Pero la Biblia nos recuerda en Hebreos capítulo 12 versículo 15: mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento no solo destruye a quien lo guarda, también contamina a quienes lo rodean. Perdonar es sanar. Cuando soltamos el rencor, el alma respira. Jesús nos mostró en la cruz el ejemplo más grande de perdón, clavado, humillado y sufriendo. Sus labios pronunciaron estas palabras en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Cristo pudo perdonar en medio del dolor más injusto, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar cuando hemos sido perdonados tantas veces por Dios? Algunos me dirán, pero no sabes lo que me hicieron, no sabes cuánto me lastimaron. Y es cierto, no conozco tu historia, pero sí sé lo que enseña la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se trata de lo que el otro merece, se trata de imitar a Cristo y soltar aquello que nos roba la paz. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atados al pasado. No podemos avanzar, no podemos disfrutar el presente y mucho menos mirar con esperanza el futuro. El resentimiento es como una cárcel invisible, pero cuando decidimos perdonar, las puertas de esa cárcel se abren y el alma encuentra descanso. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El perdón es libertad. Hoy quiero hablar a tu corazón. Tal vez llevas años cargando ese rencor contra un familiar, contra un amigo, contra alguien que ya ni siquiera está en este mundo. Quizás te hirieron con palabras, con traiciones, con injusticias que aún duelen. Pero déjame decirte que seguir aferrado a ese resentimiento no te da justicia, te roba vida. El perdón no cambia el pasado, pero cambia tu presente y abre la puerta a un futuro con paz. Después de los 60 años, cuando la vida ya nos ha mostrado su fragilidad, ¿qué sentido tiene seguir viviendo atados a la amargura? No tiene ningún sentido gastar lo que nos queda en odio y resentimiento, cuando podemos vivirlo en amor y en paz. Dios no quiere que termines tus días cargando cadenas. Él quiere que camines ligero, con el corazón limpio, con la certeza de que fuiste perdonado y que también perdonaste. Por eso hoy te invito a tomar una decisión. Tal vez no puedas olvidar lo que pasó, pero sí puedes elegir no dejar que te siga esclavizando. Dobla tus rodillas y dile al Señor: Padre, yo perdono como tú me perdonaste a mí. Y en ese momento sentirás cómo cae de tus hombros un peso que llevabas años cargando. El perdón es el bálsamo que sana el alma herida. Es el puente que restaura lo que parecía destruido. Es el regalo que Dios quiere darte hoy para que vivas en libertad. Y cuando lo hagas, descubrirás que el resentimiento nunca tuvo sentido, pero el perdón siempre tuvo poder. Queridos hermanos y hermanas, hay un engaño sutil que ha atrapado a millones de personas en todas las épocas, y es la ilusión de que la felicidad está en los bienes materiales. Desde temprana edad nos enseñan a desear más: una casa más grande, un carro más nuevo, una cuenta bancaria más llena. Pero cuando llegan los años, cuando el tiempo nos muestra la fragilidad de la vida, descubrimos que nada de eso puede llenar el vacío del corazón, ni garantizar paz en el alma. Jesús habló de este tema con gran claridad en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 20, cuando dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor no estaba diciendo que sea malo tener bienes, sino que es un error vivir solo para ellos, porque todo lo terrenal es pasajero. ¿Cuántos hombres y mujeres después de los 60 años reconocen que trabajaron toda su vida acumulando cosas, pero al mirar atrás sienten un vacío, porque se dieron cuenta de que descuidaron lo más importante: la comunión con Dios, la unidad familiar, la siembra en lo eterno? El Salmo capítulo 49, versículo
16 al 17 nos recuerda: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Nada de lo que poseemos aquí nos acompañará en la eternidad. El problema de perseguir solo bienes materiales es que nunca son suficientes. El corazón humano, lejos de Dios, siempre quiere más, siempre siente que le falta algo. Es como un pozo sin fondo que nada puede llenar. Pero la Biblia nos muestra la verdad en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la gratitud por lo que Dios nos da cada día. Jesús contó la parábola del rico insensato en Lucas capítulo 12. Aquel hombre tuvo una gran cosecha y en lugar de pensar en cómo bendecir, decidió construir graneros más grandes para guardar todo y decirse a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¡Qué gran advertencia nos da el Señor! No tiene sentido invertir toda una vida persiguiendo lo que no podremos llevar. Después de los 60 años, esta verdad se hace aún más evidente. ¿Qué sentido tiene desgastarnos acumulando cosas cuando lo más valioso ya no es lo que poseemos, sino lo que sembramos en el corazón de los demás? ¿Qué sentido tiene aferrarse al dinero cuando lo que más necesitamos es paz interior, amor en el hogar y la certeza de la salvación en Cristo? El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 12: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La verdadera riqueza es Cristo en nosotros, no lo que tenemos en nuestras manos. Hermano, hermana, quizás te has pasado años corriendo detrás de lo material y hoy te das cuenta de que sigues vacío. Tal vez tu corazón aún está inquieto, pensando en lo que no lograste, en lo que perdiste o en lo que nunca tuviste. Pero escucha esta buena noticia: Jesús es suficiente. En Juan capítulo 6 versículo 35, Él declaró: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo Él puede saciar lo que nada terrenal puede llenar. Hoy Dios te está llamando a cambiar tu enfoque. Deja de perseguir lo que perece y comienza a invertir en lo eterno. Comienza a acumular tesoros en el cielo. Tu oración, tu servicio, tu amor, tu fidelidad a Cristo, eso es lo que permanece. Porque cuando partamos de esta tierra, lo único que tendrá sentido es haber vivido para Dios. Amados, no dejemos que la vida se nos escape detrás de lo material. Después de los 60 años no tiene sentido gastar nuestras fuerzas en acumular lo que no podremos llevar. Tiene sentido, en cambio, entregar lo que somos al Señor, vivir en gratitud, reconciliarnos con quienes amamos y dejar un legado de fe para los que vienen detrás de nosotros. Y cuando pongamos a Cristo en primer lugar, descubriremos que las cosas que antes nos parecían indispensables ya no pesan tanto, porque nuestra verdadera riqueza está en aquel que nos dio la vida y la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, uno de los dolores más profundos del alma humana es llegar a un punto en la vida y darse cuenta de que se ha vivido sin un propósito real. Hay quienes han trabajado incansablemente, han levantado familias, han alcanzado metas humanas, pero aún así sienten un vacío que nada logra llenar. Ese vacío tiene un nombre: es la ausencia de propósito espiritual. Dios no nos creó para existir simplemente, para levantarnos cada mañana y repetir la rutina hasta que la vida se nos acabe. Nos creó con un llamado, con una misión eterna, con un plan que va más allá de lo que podemos imaginar. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos recuerda:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada vida tiene un sentido divino, un propósito diseñado antes de que naciéramos. El peligro de vivir sin propósito espiritual es que podemos alcanzar todo lo que el mundo llama éxito y aún así sentirnos vacíos. Jesús mismo lo advirtió en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podemos tener bienes, títulos, reconocimiento, pero si no caminamos en la voluntad de Dios, nuestra vida se convierte en un espejismo. Parece llena, pero en el fondo carece de sentido. Después de los 60 años, esta verdad golpea con más fuerza. Muchos comienzan a mirar atrás y se preguntan: ¿para qué viví? ¿Qué dejé como legado? ¿Qué valor tiene todo lo que hice? Y es allí donde comprendemos que no tiene sentido vivir para lo pasajero, sino para lo eterno. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a guiar a su pueblo. Esto nos recuerda que nunca es tarde para descubrir y abrazar el propósito espiritual que Dios nos ha dado. El propósito espiritual no se mide por la magnitud de lo que logramos, sino por la fidelidad con que caminamos con Cristo. Puede que tu misión sea predicar a multitudes, o tal vez sembrar fe en tu familia, o quizá consolar al afligido, pero cada propósito es importante en el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, Pablo anima diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada que hagamos en Cristo se pierde. Cada semilla de amor, cada palabra de aliento, cada oración sincera, tiene valor eterno. Vivir sin propósito espiritual es vivir como hojas llevadas por el viento, sin dirección. Pero cuando nos encontramos con Cristo, descubrimos un camino claro, una razón verdadera para levantarnos cada día. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se refiere a riquezas materiales, sino a la plenitud de un corazón que sabe hacia dónde va y quién lo guía. Hoy quiero hablarte a ti que sientes que tu vida ha sido en vano, que piensas que no has hecho suficiente o que ya es tarde para encontrar un propósito. Déjame recordarte que Dios no mira tu edad, mira tu disposición. Si hoy decides entregarle tus días, Él puede transformar tu historia y usarte de maneras que nunca imaginaste. Aun los años que pensaste perdidos pueden convertirse en semilla de esperanza para otros. El alivio que tanto buscas no está en volver atrás, sino en poner tu presente y tu futuro en las manos del Señor. Hoy puedes decir: Señor, quiero vivir con propósito, quiero que mis días tengan sentido en ti. Y cuando hagas esa oración sincera, el Espíritu Santo encenderá en tu interior un fuego nuevo, una dirección clara, y sentirás que tu vida, desde este momento, empieza a tener un rumbo eterno. No vivas un día más sin propósito espiritual. No tiene sentido seguir caminando sin dirección. Cuando Cristo te ofrece una misión que trasciende la muerte y perdura en la eternidad, acércate a Él, ríndele tu vida y descubrirás que cada amanecer será una nueva oportunidad para vivir con la certeza de que todo lo que haces en el Señor jamás será en vano. Amados hermanos y hermanas, uno de los temores más profundos que carga el ser humano es el temor a la muerte. Desde niños escuchamos hablar de ella con miedo, con silencio, como si fuese un enemigo invencible. Y cuando los años avanzan, cuando pasamos de los 60, ese temor parece hacerse más presente, porque comprendemos que el final de la vida terrenal se acerca. Pero hoy quiero decirte que en Cristo no tenemos que vivir atados al miedo a la muerte, porque la muerte dejó de ser derrota y se convirtió en la puerta hacia la vida eterna. La Biblia nos enseña con claridad en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. Jesús en la cruz venció a la muerte, y si Él la venció, nosotros que creemos en Él, no debemos temerla. La muerte es inevitable, pero el miedo no tiene por qué serlo. El apóstol Pablo decía con una convicción poderosa en Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa declaración no la puede hacer quien teme la muerte, solo la puede decir alguien que ha entendido que al cerrar los ojos en esta tierra se abren para ver la gloria eterna de Dios. El temor a la muerte nos roba el gozo del presente, nos hace vivir pensando en lo que vamos a perder en lugar de agradecer lo que Dios nos da cada día. Nos paraliza, nos llena de ansiedad, nos hace olvidar que la vida aquí es solo un paso, un camino breve hacia la eternidad. Santiago capítulo 4 versículo 14 lo dice de manera clara. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si la vida es corta, ¿por qué cargarla de miedo? Lo que Dios quiere es que la llenemos de propósito, de fe y de amor. Quiero hablarte de algo que trae paz, la promesa de Cristo. En Juan capítulo 11 versículo 25 Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza que rompe el temor. No es una ilusión, es una verdad eterna. La tumba no es el final, es el principio de una vida sin dolor, sin lágrimas, sin enfermedad, en la presencia gloriosa del Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 lo confirma. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Después de los 60 años, muchos se angustian pensando cuánto tiempo les queda. Pero yo te digo, no vivas contando los años que restan, vive contando las promesas que Dios ha preparado. Cristo no solo te ofrece vida aquí, te ofrece vida eterna, y esa esperanza quita el miedo. El Salmo capítulo 23 versículo 4 nos dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la clave. No caminamos solos. Dios está con nosotros aún en el valle más oscuro. Tal vez hoy cargas con el temor a la muerte porque no sabes qué hay después, porque dudas si tendrás paz en ese momento. Déjame darte la buena noticia. Si entregas tu vida a Cristo, la eternidad ya está asegurada. Él dijo en Juan capítulo 14 versículo 2: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús ya preparó un lugar para ti, y ese lugar es eterno, seguro y glorioso. El alivio para tu corazón está en confiar. La muerte para el creyente no es un enemigo, es un paso hacia la victoria. No se trata de esperar la muerte con miedo, sino de vivir cada día con fe, sabiendo que cuando llegue ese momento, será el mismo Jesús quien nos tome de la mano y nos lleve a la eternidad. No tiene sentido pasar los últimos años con angustia y temor. Tiene sentido, en cambio, vivir con esperanza, con gratitud, con la seguridad de que nuestro destino está en las manos de Dios. Hoy puedes decir como Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Querido hermano, querida hermana, no temas a la muerte. Teme vivir lejos de Cristo, porque solo en Él la muerte pierde su aguijón. Y cuando tu confianza esté puesta en Jesús, descubrirás que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida que nunca terminará. Queridos hermanos y hermanas, uno de los errores más graves que podemos cometer como hijos de Dios es guardar silencio sobre nuestra fe. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha levantado, y sin embargo muchos viven escondiendo el tesoro más grande que poseen, el mensaje del Evangelio. Y quiero decirte algo con la misma fuerza con la que lo predicaba Billy Graham: no tiene sentido callar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si el Señor transformó tu corazón, si cambió tu lamento en gozo,
si te sacó de la oscuridad a la luz, ¿cómo vas a guardar silencio? Jesús lo dijo con absoluta claridad en Mateo, capítulo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hablar de Cristo no es una opción, es un llamado. El silencio muchas veces no es más que miedo disfrazado de prudencia. Es miedo al rechazo, miedo a la burla, miedo a perder la aprobación de los hombres. Pero Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Callar la fe es como esconder una lámpara bajo la cama. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 14 al 15, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando guardamos silencio, negamos a los que nos rodean la oportunidad de ver esa luz que puede transformar sus vidas. Después de los 60 años, muchos piensan que ya no tienen fuerzas para grandes obras o ministerios. Pero déjame recordarte que el testimonio de tu vida y tus palabras pueden ser el legado más poderoso que dejes. Tus hijos, tus nietos, tus vecinos necesitan escuchar de ti lo que Dios ha hecho. El Salmo capítulo 70 y un versículo 18 dice: aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. No importa la edad, mientras tengas aliento, tienes la misión de hablar del Señor. El silencio también puede ser un síntoma de una fe débil, de un corazón que aún no se ha rendido por completo. Pero cuando el Espíritu Santo llena tu vida, no puedes quedarte callado. En Hechos capítulo 4 versículo 20, Pedro y Juan dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la fe viva, esa es la fe que no se calla. Quizás me dices: pero yo no soy predicador, no sé hablar en público, no tengo elocuencia. Y yo te digo, no se trata de discursos elaborados, se trata de testimonio, se trata de contar lo que Cristo ha hecho en ti. El ciego que Jesús sanó en Juan capítulo 9, no conocía teología, no tenía estudios, pero testificó con poder al decir: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Tu historia, tu encuentro con Dios, es suficiente para tocar corazones. Guardar silencio sobre la fe no solo perjudica a quienes podrían escuchar, también te roba la bendición a ti, porque cuando hablas de Cristo, tu fe se fortalece, tu espíritu se llena de gozo, tu corazón se renueva. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio no es un adorno, es un arma espiritual contra el enemigo. Hoy quiero invitarte a romper el silencio. Tal vez por años has callado tu fe en el trabajo, en tu familia, entre tus amigos, pero este es el momento de hablar. No tienes que predicar un sermón, basta con una palabra, con una oración, con un acto de amor que declare: Cristo vive en mí. Porque cuando hables, cuando declares con tu boca lo que Dios ha hecho, descubrirás que muchos estaban esperando escuchar esas palabras para encontrar esperanza. No guardes más silencio, no te avergüences del evangelio, no dejes que el miedo robe tu voz. Hoy el Señor te llama a proclamar, a confesar, a testificar, y cuando lo hagas, no solo traerás luz a otros, sino que sentirás el alivio en tu propia alma, porque estarás cumpliendo con el propósito para el cual fuiste creado. Y un día, cuando estés delante del trono de Dios, escucharás a Jesús decir: tú hablaste de mí en la tierra, ahora yo hablo de ti delante de mi Padre. Amados hermanos y hermanas, uno de los males que más esclaviza al corazón humano es la comparación. Desde niños nos enseñan a medirnos con otros. ¿Quién tiene más? ¿Quién logra más? ¿Quién avanza más rápido? Pero la verdad es que compararnos con los demás
nos roba la paz, nos quita la gratitud y nos aleja del propósito que Dios tiene preparado de manera única para cada uno de nosotros. La palabra de Dios lo dice claramente en Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. No se trata de mirar al vecino, al hermano, al compañero, sino de mirar lo que Dios ha hecho en mí y cómo estoy respondiendo a su llamado. Cuando vivimos comparándonos, dejamos de agradecer lo que tenemos y caemos en la trampa de la envidia, del resentimiento y de la frustración. Después de los 60 años, esta carga se vuelve todavía más absurda. ¿Qué sentido tiene gastar los últimos años en la tierra mirando lo que otros lograron o dejaron de lograr? ¿Qué sentido tiene pensar que alguien tuvo una vida mejor o más exitosa cuando la verdadera medida no está en los logros humanos, sino en la fidelidad a Dios? En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 se nos advierte: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La comparación es un ladrón silencioso. Nos roba la alegría de celebrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo más, porque al mirar al otro, nos convencemos de que Él tiene lo que nosotros necesitamos para ser felices. Pero Cristo vino a librarnos de esas cadenas. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no depende de lo que tiene el vecino, depende de la presencia de Cristo en nuestro interior. El apóstol Pablo es un gran ejemplo. Podría haberse comparado con otros líderes, con otros predicadores, con quienes tenían más recursos o más seguidores. Pero él afirmó en Filipenses capítulo 4, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la clave del alivio para el corazón. Contentamiento. Cuando dejas de mirar lo que otros tienen y comienzas a agradecer lo que Dios te ha dado, encuentras paz. Compararse con los demás también impide reconocer nuestro valor. Dios no repite obras. Él nos creó únicos. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 el Señor dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Eso significa que tu vida tiene un diseño especial, distinto al de todos los demás. No necesitas imitar, no necesitas alcanzar lo que otros alcanzaron, porque el plan de Dios contigo es diferente, perfecto y suficiente. El alivio que busca el alma viene cuando dejamos de mirar a los lados y levantamos la mirada hacia el cielo. Cuando entendemos que nuestro valor no está en compararnos con nadie, sino en la cruz de Cristo. Allí todos somos iguales, allí todos somos necesitados de gracia, allí todos encontramos identidad y propósito. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 12 Pablo advierte: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El que vive en comparación se equivoca, pero el que vive en Cristo encuentra sabiduría. Hoy quiero hablar a tu corazón. Tal vez has pasado gran parte de tu vida comparándote con hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, incluso con otros miembros de tu familia. Has pensado que siempre te falta algo, que no has alcanzado lo suficiente, que otros tienen lo que tú nunca tuviste. Pero escucha la voz del Señor. No necesitas ser como nadie más, porque fuiste creado para reflejar a Cristo de una manera única. Después de los 60 años, no tiene sentido seguir atado a las cadenas de la comparación. Lo que tiene sentido es vivir en gratitud, descansar en la voluntad de Dios y alegrarse por lo que Él hace en los demás, sin dejar de valorar lo que ha hecho en ti, porque el verdadero gozo no está en medirnos unos con otros, sino en caminar fielmente en el propósito que Dios nos ha entregado. Levanta tu mirada, deja de mirar a los lados, deja que Cristo te muestre el valor que tienes y la misión que Él ha puesto en tus manos. Y cuando lo hagas, sentirás un alivio profundo, porque comprenderás que no fuiste llamado a competir, sino a vivir en plenitud bajo la gracia de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, uno de los pesos más grandes que arrastra el ser humano a lo largo de su vida es la necesidad de vivir bajo la mirada de los demás. Desde jóvenes nos enseñan a buscar aprobación, a agradar, a recibir reconocimiento, y esa carga muchas veces nos acompaña hasta la vejez. Pero quiero decirte con amor y firmeza que preocuparse por la opinión ajena es una esclavitud que roba la paz, apaga la autenticidad y, lo más grave, nos aparta de la voluntad de Dios. La Escritura es clara en advertirnos. En Gálatas capítulo 1 versículo 10, el apóstol Pablo declara: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o este trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese versículo es un espejo que nos confronta. No podemos vivir para agradar al mundo y al mismo tiempo vivir para agradar a Dios. Llegará un momento en que tendremos que escoger a quién servimos. Después de los 60 años, este peso se vuelve aún más absurdo. ¿Qué sentido tiene gastar las últimas fuerzas en preocuparse por lo que los demás piensan, cuando lo único que importa realmente es lo que Dios piensa de nosotros? Las opiniones humanas cambian con el viento. Hoy te alaban y mañana te critican. Hoy te aplauden y mañana te señalan. Pero la palabra del Señor permanece firme para siempre. Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vivir pendientes de la opinión ajena nos roba la libertad de ser quienes somos en Cristo. Nos convierte en prisioneros de la apariencia, en esclavos de la aprobación. Pero Cristo vino a liberarnos de esas cadenas. En Juan capítulo 8 versículo 36 leemos: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad incluye vivir sin miedo a lo que los demás dirán y caminar confiados en que nuestro valor no está en sus palabras, sino en la cruz. Tal vez durante toda tu vida has buscado agradar a tu familia, a tus amigos, a la sociedad, y has sentido el peso de no estar a la altura de sus expectativas. Quizás cargaste la frustración de no cumplir los sueños que otros tenían para ti. Pero escucha esta verdad que trae alivio. Dios no te pide que vivas bajo las expectativas de nadie. Él solo te pide que vivas bajo su voluntad. Miqueas capítulo 6 versículo 8 lo resume con claridad: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que importa, nada más. Jesús mismo enfrentó la opinión de las multitudes. Un día lo seguían por miles, otro día gritaban: crucifícale. Si él hubiese vivido pendiente de agradar a todos, nunca habría ido a la cruz, pero su mirada estaba puesta en la voluntad del Padre. Y esa es nuestra enseñanza. No importan los aplausos ni las críticas. Lo único que importa es hacer la voluntad de Dios. El miedo a la opinión ajena también roba la oportunidad de testificar. Muchos callan su fe, como ya lo vimos, por miedo a lo que otros dirán. Pero Jesús nos advierte en Mateo capítulo 10 versículo 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El silencio por temor a la crítica es un precio demasiado alto. Hablar de Cristo con valentía nos asegura su respaldo eterno. Hoy quiero invitarte a soltar esa carga. No vivas un día más preocupado por lo que los demás piensen de ti. Recuerda que los hombres juzgan lo que ven, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese es el juicio que importa, el juicio que permanece. Después de los 60 años, lo único que da verdadero alivio es vivir con la certeza de que tu vida está en orden delante de Dios. No busques más el aplauso de los hombres, busca la aprobación del cielo. Y cuando lo hagas, sentirás una libertad nueva, una paz que no depende de lo que digan de ti, sino de lo que Cristo ya declaró sobre ti en la cruz, que eres amado, perdonado y aceptado.
Hermano, hermana, no tiene sentido gastar tus últimos años preocupado por la opinión ajena. Tiene sentido, en cambio, vivir cada día agradando al Señor, confiando en su palabra, caminando en libertad, porque al final de todo, no serán las voces humanas las que te reciban, será la voz del Padre que dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos y hermanas, no hay carga más pesada para el corazón humano que vivir sin esperanza. El hombre puede vivir días sin alimento, algunas horas sin agua, pero ni un solo instante sin esperanza. Y es aquí donde comprendemos la tragedia de una vida apartada de Cristo, porque vivir sin Él es vivir sin esperanza verdadera. El alma sin Cristo camina en oscuridad, se desgasta en lo terrenal y termina enfrentando la eternidad sin la paz de la salvación. La palabra de Dios nos habla con claridad en Efesios capítulo 2 versículo, donde el apóstol Pablo describe la condición del hombre sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es el corazón sin el Señor, vacío, inseguro, atemorizado, sin un norte para caminar, ni una razón para vivir. Después de los 60 años, esta verdad se hace más evidente. Muchos han vivido toda una vida buscando propósito en el dinero, en la fama, en el poder, en las posesiones, pero al llegar a esa etapa, se dan cuenta de que todo se desvanece como humo y que nada de eso les da la seguridad de lo eterno. Y entonces el alma clama en silencio: ¿y ahora qué me queda? La respuesta es clara: lo único que trae sentido y esperanza es Cristo Jesús. El Señor mismo lo declaró en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esa no es una invitación exclusiva para unos pocos, es la puerta abierta para todos. Cristo es la esperanza que nunca falla, la que sostiene al joven en su fuerza y al anciano en su debilidad, la que consuela al enfermo y levanta al abatido, la que ilumina aún en el lecho de muerte, porque promete vida eterna. Quiero que pienses por un momento en lo que significa vivir sin esperanza en Cristo. Significa cargar con el miedo a la muerte, vivir atrapado en la amargura del pasado, caminar con la incertidumbre del futuro y enfrentar la eternidad sin la seguridad del cielo. Pero en contraste, vivir con esperanza en Cristo es levantarse cada día con la certeza de que no importa lo que ocurra, estamos en sus manos. El Salmo capítulo 39 versículo 7 lo dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Muchos me dirán: he desperdiciado mi vida, ya es tarde para mí. Pero déjame decirte que en Cristo nunca es tarde. El ladrón en la cruz, en sus últimos momentos de vida, encontró la esperanza eterna al clamar: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió en Lucas capítulo 23, versículo 43: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ese hombre recibió esperanza en sus últimos minutos, ¿cuánto más tú que aún tienes vida, aún tienes tiempo, aún tienes la oportunidad de abrir tu corazón al Salvador? El alivio para tu alma está en comprender que vivir sin esperanza en Cristo no tiene sentido. Nada en este mundo puede darte la paz que Él ofrece. No son las riquezas, no es el reconocimiento, no son las obras humanas. Solo Cristo trae descanso, solo Cristo trae seguridad, solo Cristo ofrece salvación. El apóstol Pedro lo afirma en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Después de los 60 años, lo más sabio que un hombre o una mujer puede hacer es entregar los años restantes a Cristo, porque lo terrenal es pasajero, pero lo eterno está asegurado en Él. No tiene sentido vivir sin esperanza cuando el cielo ya nos ha sido prometido. Jesús dijo en Juan capítulo 11 versículo 25:
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que transforma el miedo en paz y la incertidumbre en confianza. Hoy quiero invitarte a dejar de vivir sin esperanza. Hoy es el día para entregar tu corazón a Cristo, para descansar en su amor, para confiar en que tus años no han sido en vano y que tu eternidad está segura en Él. No importa cuánto tiempo hayas caminado sin propósito, no importa cuánto dolor hayas cargado, no importa cuántos errores hayas cometido, Cristo está aquí, extendiendo sus brazos, listo para darte una esperanza viva, que no se agota, que no cambia y que nunca se perderá. Hermano, hermana, no sigas un día más en la oscuridad de una vida sin Cristo. La verdadera esperanza no está en el mañana, ni en los logros, ni en las promesas humanas. Está en el Salvador que venció la muerte y que te ofrece vida eterna. Y cuando pongas tu confianza en Él, sentirás que el peso se levanta, que el miedo desaparece y que tu alma por fin encuentra descanso en la esperanza eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino profundo, un camino de reflexión que nos ha llevado a mirar la vida desde otra perspectiva, la de Dios. Hemos hablado del tiempo como un regalo eterno, del orgullo que solo destruye, del resentimiento que envenena, de los bienes materiales que se desvanecen, de lo vacío que es vivir sin propósito, del temor a la muerte que paraliza, del silencio que apaga nuestra fe, de la comparación que roba la paz, de la esclavitud de vivir para la opinión de otros y de la tragedia de vivir sin esperanza en Cristo. Y ahora llegamos a este momento, al cierre, a la conclusión que no puede ser solo palabras, sino un llamado al corazón, un llamado a la decisión. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2: y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. No mañana, no después, no cuando me sienta listo, sino ahora. Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar su voz en este día, y esa voz te está diciendo que no vivas más esclavo del pasado, del orgullo, del miedo o de la falta de sentido. La voz de Dios te dice: hoy puedes ser libre, hoy puedes encontrar descanso, hoy puedes comenzar de nuevo. Quiero hablar a los que sienten que su vida ha pasado sin rumbo, a los que miran atrás con lamento, a los que piensan que ya no queda tiempo para corregir, a los que cargan culpas que no los dejan dormir. Escucha la promesa de Jesús en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es pasajero, no es un alivio momentáneo, es un descanso eterno para el alma, una paz que no se compra y que no se encuentra en ningún lugar fuera de Cristo. El cierre de esta serie no es un adiós, es una invitación a dejar lo que no tiene sentido y abrazar lo que tiene valor eterno, una invitación a soltar el orgullo, el resentimiento, el miedo, las comparaciones, las cadenas invisibles que te han robado la vida. Y al mismo tiempo, es una invitación a tomar la mano de Jesús y caminar en fe, esperanza y amor. No importa tu edad, tu pasado, tu historia. Moisés comenzó a los 80. Abraham recibió promesas en su vejez. El ladrón en la cruz encontró salvación en el último instante. Dios no mide con el reloj humano, Él mide con la eternidad. Y hoy, mientras escuchas esta palabra, Él te está llamando. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos lo recuerda: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el cierre impactante que no puede quedarse solo en emoción. Debe ser una decisión que cambiará tu presente y asegurará tu eternidad. Porque al final de la vida, cuando todo lo demás se haya ido, solo quedará una pregunta: ¿qué hiciste con Cristo? Él es la diferencia entre la desesperanza y la esperanza, entre la muerte y la vida, entre la condenación y la salvación. Hoy quiero invitarte a que ahí donde estás, abras tu corazón y le digas al Señor: Jesús, te entrego mi vida, te entrego mis años pasados y los que me quedan, te entrego mi orgullo, mis miedos,
mis errores y mis culpas. Quiero vivir contigo. Quiero caminar en tu propósito. Quiero terminar mis días con la seguridad de que mi eternidad está en tus manos. Y si haces esta oración sincera, si decides hoy darle tu corazón al Señor, entonces este cierre se convierte en un nuevo comienzo, porque vivirás no con miedo, sino con esperanza, no en oscuridad, sino en luz, no cargado, sino en libertad. Amados hermanos y hermanas, si este mensaje ha hablado a su corazón, si ha traído consuelo, esperanza y dirección para su vida, quiero invitarles a que no se queden con esta palabra solo para ustedes. Suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mensajes que edifiquen su fe. Dejen su comentario para que juntos podamos orar y compartir testimonios, y compártanlo con familiares y amigos que necesitan escuchar que en Cristo todavía hay esperanza. Cada vez que ustedes comparten, se convierten en instrumentos de Dios para llevar la luz del Evangelio a quienes viven en oscuridad. No se callen, no guarden esta palabra, ayúdenos a que muchos más conozcan el amor de Cristo.